Ok, aquí sí estamos. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de hablar con fluidez. ¿Qué es hablar con fluidez en esta Semana del Español y la Cultura Colombiana? Vamos a descubrir cómo la dicción se convierte para nosotros, los estudiantes de español como lengua extranjera, en una herramienta fundamental de comunicación. Pero entonces, primero hay que saber y tener claro qué es hablar con fluidez, español o cualquier otro idioma. Y muchas personas en algún momento pueden confundirse un poco y pueden pensar que hablar de manera fluida es hablar rápido. Es una de las presiones y una de las inquietudes que tal vez tenemos en algún momento cuando nos enfrentamos a un idioma extranjero y cuando empezamos a interactuar con nativos de ese idioma. Y ahí es donde pensamos que tal vez no somos fluidos porque hablamos más despacio, de manera más lenta que lo que habla un nativo. Pero ¿será cierto que hablar con fluidez es hablar de manera rápida? ¿O será que hablar con fluidez es hablar mejor? Pues vamos a responder esta pregunta. Hablar mejor es hablar con fluidez. Hablar fluidamente no se trata de hablar a toda velocidad. Hablar fluidamente es hablar a una velocidad, digamos, natural, a una velocidad pausada, en donde podamos vocalizar y en donde podamos pronunciar de manera adecuada las palabras y las expresiones que estamos usando. La idea cuando hablamos con fluidez es no pensar demasiado antes de emitir el mensaje que tenemos en nuestra mente. Y esto es uno de los puntos importantes a tener en cuenta cuando estamos enfrentándonos a un idioma que no es el idioma nativo. ¿Por qué? Porque nosotros, como Ahora está estudiantes o como... Sí, dime. Michael Soguero, el man que Ay, Sara, estás están con el micrófono abierto. Ok, ok, muy bien. Entonces, muy bien, continuamos entonces. Entonces les decía que cuando estamos tratando de emitir un mensaje siendo no nativos de un idioma, la idea que se nos viene a la cabeza, tenemos que buscar las palabras adecuadas en nuestro vocabulario, en nuestros recursos que ya hemos aprendido, y aparte de eso tenemos que traducir al idioma destino, en este caso al español, para luego Cero. verbalizar, para luego Bueno, hablarlo y de esa manera expresar la idea, expresar el mensaje que deseamos expresar. Entonces ahí se genera un pequeño espacio de pensamiento, un pequeño espacio tal vez en blanco, donde dejamos un poco de creo que silencio. esté contigo, mejor. Y la idea es hacer esos espacios, hacer esas pausas cada vez menores, menores en tiempo a la hora de pensar. No pensar demasiado, de eso se trata. Pensar sí, porque es natural pensar un poco antes de hablar, incluso si es mi idioma nativo, es lo recomendable, pensar antes de hablar, pero que no se nos vuelva una costumbre, hacer demasiadas pausas y que lo que digas sea comprensible. Eso es básicamente hablar con fluidez, independientemente de la velocidad, que lo que tú digas y cómo lo digas sea comprensible y que sea eso que quisiste expresar desde el momento en que lo pensaste, en el momento que lo verbalizaste y de la manera en que le llegó a la persona o a las personas que te están escuchando. ¿Ok? Entonces, eso es hablar con fluidez. Pero bueno, ¿por qué soy yo la persona encargada de hablar de estos temas? Dicción, fluidez, pronunciación, voz y todas estas cuestiones. Me voy a presentar rápidamente. Soy Juan Carlos Castrillón, ya lo dijo Laura. Soy locutor de radio de profesión, radio announcer, para las personas que de pronto en este momento están viendo. Es importante saber eso, locutor de radio con 22 años de experiencia, prácticamente media vida dedicada a los medios de comunicación, creador y conductor de contenidos para radio y también para redes sociales, en alguna oportunidad para prensa escrita, para revistas y tal vez un poco por ahí también para televisión. Creador de podcast que actualmente se emiten en plataformas como Spotify, como Apple Podcast y demás. Uno que tiene que ver con educación sexual, con sexualidad masculina y otro que tiene que ver con seguridad vial. Además, soy instructor de locutores, personas que se están formando para ser locutores, les capacito en esta área también. Por lo tanto, hablar de manera fluida
y hablar bien, que es lo más importante, ha sido mi sello desde hace muchísimos años, dada la profesión a la que me he dedicado durante casi toda mi vida. Además, en los últimos años me he dedicado también a ser instructor de conducción. Enseño a las personas a manejar, a conducir sus coches en mi país, en mi ciudad, más o menos desde hace unos 2 años y medio. Y como instructor de conducción he desarrollado habilidades que tienen que ver con la paciencia, la tolerancia y sobre todo mucha creatividad a la hora de transmitir el conocimiento. Esto lo aplico no solo en mis clases de conducción, sino también obviamente en mis clases de español. Soy experto en personas que son un poco nerviosas o tal vez inseguras, por lo tanto transmito confianza, transmito credibilidad a la hora de establecer comunicación con las otras personas y hago que esas personas se sientan cómodas, se sientan tranquilas a la hora de no solo las prácticas en la conducción, sino también a la hora de la práctica en el idioma español. Amo enseñar, es una pasión que he descubierto desde hace algún tiempo y a la cual me he dedicado casi que de tiempo completo en los últimos años. En lo que tiene que ver con las tutorías o con las clases de español, pues soy tutor desde hace más de 2 años también en la parte del español como lengua extranjera. En plataformas como Preply tú me puedes encontrar y puedes ver que hay muchos comentarios de muchos estudiantes en diferentes partes del mundo, en los diferentes puntos cardinales del planeta, donde con sus mensajes y donde con sus apreciaciones me hacen saber y le hacen saber a las demás personas de lo valioso que ha sido para ellos estudiar conmigo, practicar conmigo y llegar poco a poco a ese nivel que desean y a esos niveles que tienen como meta con el idioma español. Como les decía, más de 1000 horas conversando, practicando, enseñando a personas a perfeccionar su español en todo el mundo. Mi enfoque en las clases de español es conversacional en la mayor parte del tiempo. Gran porcentaje de mis clases son conversacionales de todos los temas que se pueda conversar de una manera muy natural, muy espontánea, si se requiere y si se necesita guiada también, pero me gusta ser muy espontáneo a la hora de conversar con las demás personas y de, obviamente, mientras estoy conversando, hacer esas correcciones y ayudar a esas personas a que sean más fluidas. También mi enfoque es muy cultural, muy inmersivo y de esa manera hago que el conocimiento acerca de la cultura latina, colombiana, acerca de la cultura hispanoamericana, pues sea compartido con personas de otras culturas y de otras lenguas y de esa manera también aprender de las demás culturas y de las demás visiones que se tienen en otras partes del mundo. Enseño principalmente a personas que tienen un nivel intermedio y avanzado, B1, incluso A2, B2, C1 en el idioma español y utilizo plataformas, ya lo había dicho, como Preply, pero también hago clases de manera individual y particular a través de Zoom, Meet, StreamYard, Skype, etcétera, etcétera. En Instagram me puedes encontrar como el profe Juanse, @el profe Juanse, y de esa manera puedes seguir mis contenidos y también interactuar permanentemente conmigo. Vamos a entrar entonces en materia. Habrá un momento para interactuar un poco con ustedes, para que yo los pueda escuchar y para que podamos también interactuar un poco, hacer preguntas si es necesario, si hay algún tipo de duda. Y vamos entonces a empezar con lo que tiene que ver con la dicción, la vocalización y la pronunciación, 3 elementos claves a la hora de hablar en español, que son distintos, que tienen sus diferencias, pero que los 3 se complementan de una manera muy importante a la hora de transmitir los mensajes que necesito transmitir en el idioma español. ¿Qué es la dicción entonces? Vamos a comenzar con la dicción. Es una manera o la manera en que una persona utiliza las palabras, los recursos, las construcciones gramaticales de las que dispone, es decir, las que sabe, para transmitir un mensaje. No basta, chicos y chicas, con tener mucho vocabulario en la mente y en la cabeza, con saber cómo se conjugan los diferentes verbos o cómo se usa el artículo, cómo se usan los adjetivos, tener toda esa teoría aquí en la mente, si a la hora de expresarnos toda esa teoría la ubicamos de la manera equivocada en el discurso, en la manera de hablar. Podemos tener muy buen vocabulario, pero si el orden de las expresiones, si el orden de las palabras
no lo sé ubicar muy bien, se me dificulta hacerlo, voy a transmitir mensajes erróneos, voy a transmitir mensajes equivocados a las personas que me están escuchando en un ambiente informal o en un ambiente formal que es mucho más delicado si estamos hablando de un ambiente académico o un ambiente laboral. Por eso es tan importante la dicción. Tener buena dicción es usar el lenguaje de manera precisa. Lo que estoy pensando es lo que estoy hablando y es lo mismo que las personas están entendiendo. Por eso es tan importante la dicción. Evitando muchos errores y muchas cosas que son equivocadas en la dicción, como por ejemplo los vulgarismos, las muletillas, las redundancias y muchos otros vicios o muchos otros errores de la dicción que incluso los nativos utilizamos y recurrimos a ellos de manera permanente por nuestra cultura y por diferentes situaciones. ¿Qué es un vulgarismo? Vamos a hablar un poco acerca de estos tres rápidamente. Los vulgarismos son palabras o son frases que se utilizan en forma incorrecta en determinado idioma, en este caso en el español, que muchas veces se asocia a la falta de educación, a la falta de formación, a la ignorancia de pronto de las personas nativas de ese idioma, pero que muchas veces tiene que ver también con la parte cultural. Una persona puede ser muy estudiada, puede tener muy buenas bases académicas en la universidad, en la escuela, pero por cultura adquiere la costumbre de usar vulgarismos en su manera de expresarse, tal vez en un ambiente más informal que formal, con sus amigos, con su familia, etcétera, pero no por eso deja de ser un error el uso de este recurso, de los vulgarismos. Y aquí tenemos un par de ejemplos. Por ejemplo, agarré y se lo dije es una expresión muy común en diferentes regiones, en diferentes sectores de habla hispana, países, pero es una expresión que dicha de esa manera es equivocada. Lo normal y lo correcto es decir se lo dije, ¿verdad? Pero decir agarré y se lo dije está errado, está equivocado. Lo mismo decir ¿cómo estás? Muchas veces llegamos y saludamos a alguien y le decimos hola, ¿cómo estás? O le decimos a un familiar, a un amigo, hola, ¿cómo estás? En lugar de decir hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? ¿Cómo estás? Es la manera correcta de decirlo, pero repito, por cultura o por ignorancia de las particularidades del idioma, decimos cosas como ¿cómo estás? Como digo, incluso los nativos. Lo que tratamos con este tipo de charlas y con este tipo de clases es que las personas que están aprendiendo este idioma aprendan lo bueno y lo correcto del idioma y no aprendan este tipo de errores o no crean que en determinado momento, tal vez porque muchas personas usan estas palabras, quiere decir que están correctas. Por ejemplo, la palabra o el verbo dijiste, muchas veces lo utilizamos incluso en libros, en canciones, como dijistes, dijistes. En muchos países y en muchas culturas utilizamos esta forma en los diferentes verbos. Dijistes, comistes, vistes, ¿correcto? El pasado simple en este caso del verbo decir para la tercera persona, pero lo correcto es decir dijiste en lugar de dijistes, ¿verdad? Y otro vulgarismo muy común tiene que ver, por ejemplo, con palabras técnicas como los nombres de las enfermedades, por ejemplo. En este caso, diabetes es muy usado en el idioma español por diferentes personas. Diabetes, cuando lo correcto es decir diabetes, diabetes, ¿correcto? Entonces, el vulgarismo es esto, ¿no? Hablastes también es muy común utilizar ese tipo de errores. Muletillas. Las muletillas son esas pequeñas palabras, esas pequeñas expresiones o incluso esos pequeños ruidos que hacemos entre frase y frase, entre idea e idea, para no dejar esos espacios de los que hablábamos hace un rato, de los que hablábamos hace un momento, con relación a mientras estoy pensando qué es lo que voy a decir. Muchas personas le tienen pánico a ese silencio que se genera y en lugar de dejar ese silencio para pensar un poco antes de hablar, empiezan o empezamos muchas veces, porque también hemos caído muchas veces en este tipo de situaciones, con muletillas como, mm, ¿cierto? Si yo empiezo a decir, es mientras estoy pensando qué es lo que voy a decir y utilizo expresiones como, ¿verdad?
Eso puede ser en determinado momento una muletilla, pero una muletilla también puede ser una palabra o una frase que yo uso sin ninguna justificación y lo hago de manera habitual en mi manera de hablar, en mi modo de hablar. A menudo no aporta, prácticamente nunca aporta ningún significado sustancial o significado relevante, pero se usa de manera permanente. Por ejemplo, una muletilla muy común es durante el discurso utilizar entre frase y frase cuando no tengo muy claro qué es lo que quiero decir mientras estoy pensándolo, palabras como obviamente, palabras como sabes, palabras como claro que sí. Yo inicio las expresiones siempre con la misma frase. Claro que sí, esto. Claro que sí, lo otro. Claro que sí, aquello. Ese claro que sí se me vuelve una muletilla. Por eso es tan importante. Sí, en países como México, tal vez Argentina, es muy común este tipo de muletillas. ¿Correcto? Eso son las muletillas. Espero que vaya siendo muy claro este tema y ya habrá el momento de hacer algunas preguntas y expresar algunas ideas adicionales. Las muletillas podemos decir que son como una especie de tic en el lenguaje, ¿verdad? Cuando tenemos un tic a nivel físico, es algo como involuntario, un movimiento involuntario de cierta parte del cuerpo, no sé, me salta un ojo, hago así permanentemente, no lo puedo controlar. A nivel físico, eso es una muletilla a nivel del lenguaje, esas palabras que son inevitables muchas veces. Y la redundancia, chicos, la redundancia también es algo muy común en nuestro discurso y en nuestra manera de hablar y es un error de la dicción a la hora de comunicarnos verbalmente en el idioma español. Una redundancia, en este caso, es la repetición innecesaria de palabras o de ideas en un discurso, en la expresión de una idea. Entonces, muchas veces utilizamos más de una palabra que significa lo mismo para expresar una idea, para dar a entender un concepto o una idea en general. Decimos, por ejemplo, subir para arriba. Es muy común entre los hablantes, entre los nativos del español, utilizar redundancias como esta. Voy a subir arriba a leer un rato. Entonces, la reflexión que se genera con esa expresión es el verbo subir por sí solo indica que la dirección en la que va la persona o la cosa es hacia arriba. Por lo tanto, si yo digo subir a arriba, estoy cayendo en un error de dicción en el lenguaje y se llama redundancia o pleonasmo. La palabra subir entonces ya implica que voy para arriba. Pasa lo mismo con bajar. Muchas veces utilizamos la expresión bajar para abajo, salir para afuera. Si yo salgo, es obvio que voy para afuera. Si yo entro, es obvio que voy para adentro. Entonces yo no digo entrar para adentro, yo digo entrar, yo digo subir, yo digo salir. Y así con cantidad de expresiones que son innecesarias por el tema de la redundancia o el pleonasmo. Y esta que les voy a mostrar en este momento es una de mis favoritas. Esto pasa mucho en redes sociales, pasa mucho en medios de comunicación como la tele, en la radio incluso, en fin, en los periódicos, en todas partes aparecen redundancias en el lenguaje. Aquí está el señor James Rodríguez, es un futbolista muy famoso colombiano, recientemente campeón o subcampeón de la Copa América. En una entrevista que se le hacía, él decía, lo que está entre comillas en la fotografía, llevo 13 años aquí queriendo esto, estamos felices, cierra comillas, y esa es la expresión que dice James Rodríguez refiriéndose a su experiencia en la Copa América. Y la persona que escribe el artículo o que postea la publicación remata diciendo o termina diciendo, James Rodríguez, es decir, es lo que dijo James Rodríguez con lágrimas en los ojos. Y ahí es donde hay un error de redundancia. ¿Quién, de acuerdo de los que estamos en esta charla, podría decir cuál es el error en esa expresión? ¿Cuál es el error de redundancia? Ahí abro un poco el espacio para participación. ¿Quién puede decirme dónde está el error? Cuando yo digo que James Rodríguez habló con lágrimas en los ojos. Las lágrimas en los ojos. Las lágrimas en los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues si tú dices, lo dijo con lágrimas, pues yo entiendo que las lágrimas salieron por los ojos, no Exactamente. por otro lado, ¿no?
Exactamente. Nosotros los seres humanos emitimos fluidos por muchas partes, pero los fluidos que salen de los ojos exclusivamente son las lágrimas. Yo no sudo lágrimas, a mí no me salen lágrimas por la nariz, las lágrimas son por los ojos. Entonces decir lágrimas en los ojos es redundar, es lo mismo que decir salir para afuera, entrar para adentro. Yo puedo decir lo dijo con lágrimas o yo lo puedo decir lo dijo llorando. Y esa es la manera correcta de expresar esa idea. Muchas gracias por tu participación. Ahora, cuando nosotros estamos escribiendo o cuando estamos hablando también y no tenemos cuidado de ubicar bien esas palabras, ese vocabulario, esas expresiones, no las ubicamos bien en el mensaje que vamos a transmitir, podemos tergiversar completamente el mensaje que queremos transmitir. Es decir, pensamos una cosa, cometemos un error a la hora de transmitirla y la persona que escucha entiende otra cosa totalmente diferente o la persona que lee otra cosa totalmente diferente. Y aquí hay un ejemplo que me gusta mucho, vamos a ignorar el tema de las mayúsculas sostenidas, que es un error también, pero no vamos a entrar en ese detalle. Vamos a leer el mensaje. ¿Quién me puede leer el mensaje, por favor? Que quiero escucharlos, porque yo estoy hablando mucho. Se necesita hombre para trabajar entre 18 y 35 años en fábrica de productos precocidos en la parte de producción. Enviar hoja de vida al WhatsApp y pues los números. Ok. ¿Dónde podríamos decir que está el error en esta expresión, en este texto? No hay ¿Qué, signos de qué? puntuación, no hay una coma. No hay una Entonces, coma. en la Ujú. primera parte donde dice se necesita hombre para trabajar entre 18 y 35 años. O sea, Ok. ahí creo que debería haber como una coma para hacer una pausa. Exactamente. Exactamente. Aparte del tema de las mayúsculas, por ejemplo, el tema de los signos de puntuación. Y hay algo muy llamativo que quiero que entremos en ese detalle y tiene que ver con el tema de entre 18 y 35 años y la ubicación de esa expresión en el mensaje. Cuando yo digo se necesita hombre para trabajar entre 18 y 35 años, lo que entienden las demás personas es que el hombre que se necesita para trabajar va a tener que trabajar mínimo 18 años y máximo 35 años. Yo que leo el mensaje o que lo escucho, yo digo, ok, si yo voy a aspirar a ese trabajo que me están ofreciendo, yo voy a trabajar en esa empresa unos 18 años como mínimo o unos 35 porque eso es lo que me está diciendo el mensaje. Se necesita hombre para trabajar entre 18 y 35 años. Primero me están hablando del hombre, luego me están hablando de para qué lo necesitan y luego me están diciendo el tiempo con relación a la frase inmediatamente anterior, que es para qué lo necesitan, para qué, para trabajar. Entonces, esa es una mala utilización, es una mala ubicación de las expresiones, del vocabulario, de las palabras en el mensaje y hace que se tergiverse, que se cambie totalmente el sentido del mensaje. Vamos a leerlo de la manera correcta. ¿Quién me ayuda, por favor? Se 3, 2, necesita ok. hombre de entre 18 y 35 años para trabajar en la parte de producción de fábrica de productos precocidos. Enviar hoja de vida. Correcto, muchísimas gracias. Entonces, mira cómo cambia el mensaje si yo cambio el orden de las palabras, si yo lo ubico de una mejor manera. Es muy diferente yo decir se necesita hombre para trabajar entre 18 y 35 años. Wow, me voy a jubilar, me voy a pensionar en esa empresa. Diferente a decir se necesita hombre de entre 18 y 35 años. Ahí está la clave del mensaje. Ese es el mensaje que la persona que escribió el texto quería expresar realmente. Los 18 y 35 años es un requisito de edad de la persona que necesitan para trabajar. Necesitamos un hombre que tenga entre 18 y 35 años de edad para trabajar en una empresa. Diferente a decir que necesitamos que trabaje entre 18 y 35 años. Entonces, ahí es clara ese contraste entre esas dos expresiones y por eso es tan importante la dicción en el lenguaje a la hora de expresarnos para no transmitir esos mensajes equivocados. Aquí hay otro ejemplo muy común también en diferentes redes sociales, en diferentes medios. Puedes leer cosas como esta, por ejemplo. Esta la voy a leer yo.
Vendo coche usado de Juanse, mujer. Dímelo. ¿puedes silenciar a Lucía, por favor? Que hay mucho Oh, ruido de fondo. ok, si Lucía de pronto Gracias. nos puede colaborar con el micrófono mientras yo la busco por acá para silenciarla. Ok. Ah, ok, ya. Por acá la tengo de primerita. Listo. Muy bien. Retomamos. Muchas gracias, Laura. Entonces, vendo coche usado de mujer con asientos de cuero. ¿Sí? Esto es muy común encontrarlo en redes sociales, en revistas, en periódicos, en televisión, y es un error bastante común y es un error feo. Sí, es un error feo, hay que decirlo. Vendo coche usado de mujer con asientos de cuero. Yo nunca he visto una mujer con asientos de cuero. No sé qué es una mujer con asientos, me parece como un poco absurdo. Si yo lo digo de esta manera, tal vez se lee un poco mejor y se transmite un poco mejor el mensaje. Vendo coche usado con asientos de cuero, los asientos son del coche, no de la mujer, que anteriormente fue propiedad de una mujer, el coche en este caso. Entonces ahí podemos ver ese contraste entre este tipo de expresiones. Se necesita camarero para restaurante que sepa inglés, ¿sí? Parece un poco absurdo, pero aquí lo que se está diciendo es que un restaurante que sepa inglés, ¿sí? Está buscando un camarero, algo así. Y un restaurante no es un sujeto que pueda saber inglés. Necesitamos si escribimos la parte correcta, si escribimos de manera correcta el mensaje, se necesita un camarero que sepa inglés. Es el camarero el que tiene que saber inglés para un restaurante. ¿Ves? Entonces, por eso es importante ese tipo de detalles a la hora de no solo escribir, porque estos son mensajes escritos, a la hora de hablar, a la hora de conversar, de interactuar verbalmente con nativos o no nativos, pero que también hablan español como lengua extranjera, es importante ese orden en las palabras y creo yo que en muchos idiomas pasa de la misma manera. Ofrecemos clases de inglés para niños de lunes a viernes. Si yo no utilizo, y ahí retomo el detalle del cual me hablaba la persona que me ayudó hace un rato, si ahí no utilizamos bien los signos de puntuación, en este no hay ni un solo signo de puntuación, solo el punto al final, vamos a transmitir un mensaje equivocado. Ofrecemos clases de inglés para niños de lunes a viernes. ¿Cómo así? Es decir, que necesitamos darle clases de inglés a niños, que sean niños de lunes a viernes y tal vez los fines de semana no sean niños sino adultos. Es como un poco extraño el mensaje. Si yo pongo una coma después de niños, entonces la cosa cambia, el mensaje cambia. Ofrecemos clases de inglés para niños, coma, de lunes a viernes. ¿De lunes a viernes qué son los niños? No, son las clases de inglés. Entonces, ese es un error de dicción bastante común que la idea es ser consciente de ello y eso es lo que yo ayudo a las personas a practicar, no solo a utilizar el vocabulario, no solo a pronunciar bien las palabras, sino a que seamos conscientes de ese orden, de esa manera en la cual nos comunicamos, para que lo hagamos de una manera fluida, eso es ser fluido, comunicarnos adecuadamente y de una manera obviamente correcta. ¿Qué es la vocalización? Ya dejando el tema el tema anterior ahí atrás. ¿Qué es la vocalización? Pues es la forma en que se producen los sonidos de las palabras. Básicamente es la manera en que yo emito el sonido de las diferentes palabras o las letras. Incluye precisamente la articulación correcta de vocales, consonantes, la articulación que es el sonido que yo genero al pronunciar una palabra, una consonante, una vocal. Una buena vocalización permite que las palabras se entiendan claramente y por eso es que muchas veces sufrimos tanto y nos es tan difícil entender a personas de ciertas regiones, de ciertas culturas, sobre todo culturas muy caribeñas, a la hora de hablar, no solo porque hablan demasiado rápido, sino porque vocalizan muy poco o vocalizan muy mal. Y esto hace que la comunicación y que a la hora de yo poner en práctica mi escucha del idioma español se me dificulte bastante. Nos ha pasado y creo que nos sentimos identificados con esta situación. Tenemos varias situaciones y varios errores de vocalización o varios detalles de vocalización que tenemos que tener en cuenta. Uno de ellos tiene que ver con los sonidos similares. En este caso, por ejemplo, la B y la V son dos consonantes, pero se pronuncian de manera diferente a pesar de que suenan casi igual. La B larga o la B grande, como la llamamos en español, la pronunciamos juntando los labios de arriba con los labios de abajo, B,
mientras que la B corta o la V, como le decimos también, la pronunciamos juntando los dientes de arriba, ya no los labios, sino los dientes de arriba con los labios de abajo. B, B, B. Suenan casi igual, prácticamente igual, pero se pronuncian de una manera diferente y a la hora de yo emitir mensajes, esto puede marcar una diferencia. Aquí tenemos dos palabras que suenan igual, pero que se escriben de manera diferente y por lo tanto se pronuncian de manera diferente. Es una cosa muy distinta decir tubo, tubo, a decir tubo, tubo. Y ahí tenemos la diferencia sutil, pero notoria de todas maneras. Si quieren hacer el ensayo allí donde están en este momento, tubo, pronunciar tubo con los dos labios que se juntan y pronunciar tubo, tubo con los dientes de arriba y los labios de abajo. Este tubo y tubo, aquí tenemos un ejemplo. El tubo por donde se transporta el agua está dañado. El tubo por donde se transporta el agua, el tubo. Y él tuvo una muy mala noche, está trasnochado. Él tuvo una muy mala noche, está trasnochado. Verbo tener en pasado simple para la tercera persona. Tuvo es un sustantivo que podemos ver su significado allí. Pasa lo mismo con bello y bello, ¿sí? La misma pronunciación de la B en las dos palabras. El lago es muy bello, bello, junto los dos labios, y las montañas al fondo espectaculares. Bello como sinónimo de hermoso, de lindo, de bonito, de espectacular. Y en la otra frase, algunas mujeres prefieren hombres con bello, bello en el pecho, mientras que otras mujeres los prefieren sin bello, bello. Y ahí tenemos esa diferencia de pronunciación y esa diferencia de significado. Y tenemos otra más. Carolina prefiere grabar, bar, notas de voz en lugar de enviar textos largos. Según las opiniones de algunos economistas, este año se van a grabar con el IVA otros 10 productos de la canasta familiar. Dos palabras que suenan casi iguales, pero que se pronuncian de manera sutilmente diferente y que obviamente significan cosas totalmente diferentes. Eso en lo que tiene que ver con los sonidos parecidos. Otro vicio de la vocalización es la omisión de algunas consonantes, como la S, por ejemplo, en regiones caribeñas, en regiones costeras. Se pronuncia o se omite la S o se pronuncia como de una manera aspirada, ¿sí? Por ejemplo, la palabra está, muchas veces se pronuncia está, está. Y aquí quiero que hagamos una pausa y veamos y escuchemos, por ejemplo, a Sofía Vergara, una de las actrices famosas de Latinoamérica, de Colombia, en Hollywood, en Estados Unidos, que en una entrevista deja escuchar muy bien este detalle de las consonantes como la S. Entonces, vamos a escuchar un poco. En esta época, muchos hijos o muchos jóvenes se van a la universidad. ¿Qué consejo les das a las mamás que están pues por primera vez despidiéndose de sus hijos y cómo viviste tú el proceso con Manolo? Bueno, Manolo ya está en su último año de universidad, él estudia en Boston, se graduó el próximo año y siempre, bueno, es muy difícil y sobre todo cuando es único hijo que se vaya de la casa y nosotros siempre hemos sido muy unidos, fue muy difícil, pero es algo que es natural y que bueno, es que es parte del proceso de la... Es difícil, está, ¿correcto? Si prestamos atención a cómo habla ella, omite casi siempre, no siempre, pero sí con mucha frecuencia, en puntos muy específicos, la letra S. Y ese es un tema de vocalización. Ahora, en lo que tiene que ver con la vocalización, tenemos también algunos errores comunes en la pronunciación de algunas letras, algunas consonantes, cuando estamos aprendiendo el idioma. Por ejemplo, cuando vemos esta palabra juguete, muchas veces no tenemos el conocimiento suficiente y la pronunciamos de esta manera, juguete, ¿verdad? Sabemos en el nivel en el que estamos que en muchas palabras, en la mayoría de las palabras, esta U en esta posición no se pronuncia, es muda en el idioma español. Lo mismo pasa con la palabra huevo, que lleva una H, que a veces confundimos y pronunciamos la H y decimos juego, o con la palabra desayuno, que muchas veces la pronunciamos como si esta Y no se pronunciara Y,
sino como una I, desayuno, desayuno. Entonces ahí también caemos en ese tipo de inconvenientes, en ese tipo de errores que son fáciles de corregir, pero que es importante tener a alguien al frente que nos esté haciendo esas correcciones, que nos esté guiando para ser cada vez más perfectos, cada vez avancemos a un nivel superior en ese aprendizaje y en esa aplicación, en esa práctica del idioma español y sonar de una manera cada vez más natural. Aquí, un ejemplo de esto. Palabras difíciles de pronunciar en español. Cuajasteras. Cuajasteras. Quejaceres. Where quieres? Where quieres? ¿Qué haceres? But is that a question? ¿Qué haceres? ¿Qué haces? Desarrollar? I'm not sure. I think I got it wrong. This is easy. Desarrollar. Desarrollar. Desarrolla. Desarrollar. Desarrollar. Desarrolla. Ahí podemos darnos cuenta, es un video que es largo, ya tendré la oportunidad de enviárselos para que lo vean completo, pero es un video muy ilustrativo de lo que estamos hablando en lo que tiene que ver con los errores de vocalización. Y hablando ya de pronunciación, ¿qué es la pronunciación? Pues cuando hablamos de pronunciación, además de referirnos a la correcta articulación de las letras, las sílabas y las palabras, que es vocalización, estamos incluyendo otros aspectos adicionales como el acento y el tono. Entonces ahí es donde venimos a detallar temas como el acento argentino, el acento colombiano, el acento mexicano, que ya tienen como unas tonalidades, unos picos y unos bajos en su manera de hablar. Algunas personas hablan de una manera más melódica o cantada. Esa parte tiene que ver ya con la pronunciación y es ahí donde podemos darnos cuenta o podemos intuir por lo menos si una persona es de Centroamérica o una persona es de Suramérica en su manera de hablar o una persona es de Iberoamérica, por ejemplo, cuando estamos hablando de la pronunciación del acento y del tono. Según algunos expertos, el cerebro tarda al menos 30 milisegundos para identificar que un acento es diferente al propio. En una fracción muy corta, nosotros ya identificamos que la persona que está hablando no tiene un acento como el que nosotros tenemos. Y aquí podemos explorar un poco de ello en este contenido. No, chama, eso fue porque, no escuchaste, dijeron por ahí que había problemas en la curva y por eso se habían atrasado todos los buses de Cedros de Villa. Mija. ¿Alguien me puede decir de dónde es esta persona que acabamos de escuchar? ¿Quién puede por ahí levantar la mano? Venezuela. De Venezuela, perfecto, muy bien. Cuando yo empecé a caminar... ¿Pudiste identificar el acento? Sí, es el acento venezolano. Correcto. Otro par de acentos. A ver cómo nos va. Bueno, hoy vamos a hacer un tour en bicicleta. Yo creo que el clima está súper bueno apenas para andar en bicicleta. Y vamos a recorrer muchos puntos de la ciudad que son muy característicos y que han cambiado y renovado esta ciudad para bien. ¿Identificaste el acento? ¿De dónde? Bogotá. ¿De dónde? Colombia. De Colombia, no de Bogotá, porque las personas de Bogotá hablan de una manera diferente, pero sí es de Colombia, más específicamente de Antioquia o de Medellín, de la región de Antioquia o de Medellín. Sí, es el acento colombiano. Uno más. Somos una economía extremadamente abierta y eso tiene mucha gracia mientras el comercio internacional está funcionando bien, pero también quiere decir que también dependemos más del resto del mundo, estamos más integrados al resto del mundo, entonces consecuencia cuando el shock sea un shock global estamos más afectados. Singapur, ya lo mencioné, es una gran economía, una de las grandes economías del mundo y está siendo afectado aún más que nosotros porque son aún más centrales para el comercio internacional. ¿De dónde puede ser este acento? ¿De qué país de habla hispana puede ser este acento que acabamos de escuchar? España. ¿España tal vez? ¿Alguien tiene otra respuesta? De pronto Chile. Chile o Argentina. Chile o Argentina, vamos a ver. ¿Qué dices? ¿Está fácil o difícil?
Si lo adivinaste, muy bien, porque es mi vecino de Chile. Muy bien, es de Chile. Entonces ahí podemos darnos cuenta cómo la parte de la pronunciación que implica acento y tono, además de vocalización, es importante a la hora de identificar ese acento, esa procedencia de la persona que está hablando, independientemente de que está hablando español, pero ya sabemos que español hay cientos, miles de acentos, incluso dentro de los mismos países. Ahorita pensábamos que el acento de Colombia era de Bogotá, pero resulta que no, es de Medellín. Entonces, dentro de Colombia, así como dentro de Chile, dentro de México, etcétera, hay a su vez acentos diferentes en el mismo territorio, en el mismo país. Esto es importante a la hora de yo, como estudiante de idioma español como lengua extranjera, saber cuál es mi meta en relación a cómo quiero sonar o parecido a quién quiero sonar. Muchas veces un pedido o muchas veces un objetivo de una persona es, yo quiero tener acento español o quiero hablar de manera nativa, un acento nativo. Entonces la pregunta es, ¿pero nativo de dónde? ¿Nativo de México? ¿Nativo de Argentina? ¿Nativo de España? ¿Nativo de Chile? Y a su vez, dentro de Colombia, por ejemplo, nativo de Antioquia, nativo de Bogotá, nativo de Cali. Es complejo cuando nuestra meta es hablar de manera nativa, porque nativos somos de muchas partes y tenemos diferentes acentos y diferentes entonaciones. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta a la hora de el tema de hablar fluidamente. Bueno, chicos, ese es básicamente un gran resumen o un pequeño resumen mejor de lo que tiene que ver con la dicción y la importancia de la dicción en el estudio y la práctica del idioma español y en lo que yo me enfoco actualmente con mis estudiantes de diferentes partes del mundo, a los que ayudo y a los que guío en su objetivo de hablar cada vez más fluido en nuestro idioma español. Aquí podemos encontrar algunos de los comentarios de algunos de mis estudiantes en diferentes partes del mundo que dejan sus opiniones acerca de cómo yo les he podido ayudar a través de conversaciones espontáneas, naturales, obviamente guiadas en el tema de su pronunciación, de su dicción, de su vocalización, pero dentro de todo mucha espontaneidad, mucha naturalidad, muy tranquilamente, sin temor a equivocarse, que ese es el objetivo, porque equivocándonos de a poco vamos perfeccionando y cada vez cometiendo menos errores. De eso es más o menos de lo que se tratan mis clases y a eso es lo que le apuntamos, chicos, en las clases con el profe Juanse y esa inmersión también cultural al idioma español. Puede ser mucho más extenso el tema. Desde un principio lo dije, el tiempo es importante administrarlo bien en este tipo de actividades. Entonces voy a pasar a hablarles un poco acerca de esa oferta que yo como docente o que yo como profesor, como tutor de español, traigo para ustedes, los que me están viendo y los que son estudiantes de este maravilloso idioma y que están comprometidos con este tipo de actividades y por eso están aquí. Hoy, a las personas que están aquí en esta clase, quiero ofrecerles la oportunidad de tener una clase gratuita conmigo, uno a uno, de una manera individual, de 30 minutos, de media hora, 100% conversacional, para definir ese punto de partida, esas metas y esos objetivos, ese plan de acción, además, que vamos a seguir a la hora de perfeccionar y de subir al otro nivel en el desarrollo y en la práctica del idioma español. Una clase gratuita de media hora, de 30 minutos, uno a uno conmigo para que exploremos esa parte. Y la primera clase formal, después de esa clase gratuita, una clase ya de entre 50 minutos y una hora, va a tener el 50% de descuento para ustedes que están aquí en esta conferencia, en esta charla, en este momento. Así que ese es el ofrecimiento y esa es la oportunidad que quiero darte en este momento para que avances a ese siguiente nivel conmigo, de mi mano, con mi experiencia, con mi entrega hacia tu proceso y con mi compromiso para que tengas un muy buen desarrollo y para que tengas un muy buen avance en tu proceso. Además, tendrás la oportunidad de acceder a material de estudio en formato PDF, pero también en video, en audio, además, y aprender sobre cultura, costumbres hispanas y demás. Bueno, aquí estoy hablando de un PDF particular para las personas que
accedan a este encuentro conmigo uno a uno. Vamos a tener un PDF que habla de manera extensa de la cultura de todos los países de Latinoamérica. Se los quiero compartir muy especialmente, y es importante tenerlo también presente que la oferta está disponible. Ok, aquí dice para las primeras 10 personas que asuman el reto. La idea es para las personas que están aquí en este momento, en esta clase, y que a su correo electrónico va a llegar la grabación de esta charla, la grabación de esta clase, y van a llegar entonces ese modo de contacto, ese link de contacto, para que podamos entrar ustedes y yo de manera individual en ese proceso de perfeccionamiento del idioma español. En la Semana del Español y Cultura Colombiana, con Conexión Colombia, con Laura, con las demás colegas y compañeras, una felicitación muy grande, unas gracias enormes a todas y principalmente a ustedes, chicos y chicas, estudiantes juiciosos, como decimos en Colombia, estudiantes entregados a ese proceso, que disfrutan además de ese proceso. Muchas, muchas gracias por la atención, por estar aquí presentes en la tarde de hoy, tarde en Colombia. Y bueno, antes de despedirnos, 2, 3 minuticos de si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer. Estoy atento a escucharles y a contestarles en la medida de mis posibilidades. ¿Quién tiene de pronto una pregunta o un comentario? Michael pregunta por los links. Los Entonces, links. Michael, sí. Los links están en el correo que llega mañana. Ese sí tiene los links. Mañana te va a llegar el correo de esta clase con la grabación. Ahí están los links para que te contactes directamente al WhatsApp del profe Juanse. Juanse, ¿tienes el link de pronto disponible en este momento? ¿O qué? Para pegarlo aquí al chat. Sí, si me das un minuto, con mucho gusto. Por acá lo tengo disponible, ya lo voy a pegar en el chat, porque Listo. sí, Si no, yo sí lo también lo tengo. tengo. Ah, bueno, ok, ok. Vamos a ver si este sirve aquí. Es un link de WhatsApp para hablar directamente con Sí, el profe Juanse. correcto. Directamente, igual, mañana les llega el correo también con los links, con la información, con la grabación de la clase. Pero por ahora, creo que pueden usar ese link. Michael, ¿funciona? Perfecto, Sí, ok. bien. Michael, muchas gracias. Yuri, muchas gracias. Lady, Federica, Fabián, Lorena. Por aquí está Lady, está Claudia, Tiana, Piyush, Diana Alejandra, Luisa. A todos, muchísimas gracias. Qué bueno y qué bonito verlos tan comprometidos con este proceso, y espero Sí. verles y conversar con ustedes pronto. Muchas gracias, Laura. Mil gracias a todos. Nos vemos en los eventos de mañana y pasado mañana. Muchas Mil gracias. gracias a Adiós. todos. Chao. Chao. Adiós.